mañana. En la región de Tarapacá se inició el despliegue del personal militar que desde hoy lunes y por 90 días los dejará a cargo del resguardo de las fronteras. Se espera además que a eso de las 9:30 de la mañana llegue hasta Colchane, comuna fronteriza con Bolivia, la ministra del Interior, Carolina Toá, y también el ministro subrogante de Defensa, Gabriel Gaspar. Mientras tanto, las quejas por la seguridad siguen latentes en las comunas interiores y costeras de la región de la zona norte de las regiones de la zona norte del país. Vamos a tomar contacto con Néstor Aburto, que justamente en estos instantes está en la región de Tarapacá. Hola Néstor, buenos días. Hola Néstor, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. A esta hora nos ubicamos justo en la intersección, vamos rumbo a Colchane y estamos en Huara. Y ya atrás de nosotros se puede apreciar cómo los militares están en la carretera. Están parando todos los buses que pasan por esta zona. Esta es la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1830. Aquí los militares ya empezaron a implementar justamente lo que se anunció por parte de las autoridades durante la semana pasada y que ya se ha implementado a partir de las 0 horas, como lo han dicho las propias autoridades del gobierno. Esperanza, esa es la palabra que podemos utilizar y que la repiten algunos habitantes de la región de Tarapacá respecto al anuncio que hizo el gobierno del presidente Gabriel Boric, como decía, durante la semana pasada, y que se tradujo en el contexto de que en el marco de la ley de resguardo de infraestructura crítica aprobada en el mes de enero, pudieron desplegar fuerzas militares en apoyo a orden y control público. Esto en las fronteras de las regiones de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, donde nos encontramos, y también Antofagasta. Esperanza que la comunidad tiene en que baje al menos el ingreso de extranjeros por las fronteras de esta zona, y que desde hace 3 años ha venido con fuerza una avalancha de venezolanos, pero en el último tiempo también, según el relato de los ciudadanos que viven en esta zona, han visto colombianos y salvadoreños. Ingresos que, si bien hasta el 2022 eran perceptibles en las carreteras Colchane, Huara, por ejemplo, en la 5 Norte, hoy la situación ha ido cambiando un poco, ya que bajan muchos de ellos, todos inmigrantes, ilegales, en buses que las personas que viven en esta zona se preguntan quién fiscaliza. Buses que bajan en horas de la madrugada y que siguen en dirección hacia Santiago, hacia el sur, desde el punto de vista de la región de Tarapacá. Ingresos que, por ejemplo, ayer conversamos con Carmen Bueno. Ella es una testigo privilegiada porque vende sus productos justamente en este cruce de Huara a Colchane. Ella se hacía la pregunta sobre dónde está la fiscalización y la falta también que ha habido tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como de Gabriel Boric en materia de seguridad. Porque todo lo que yo veo todo el día, que está pasando gente y que a veces uno no puede... Esto no ha terminado. Claro, esto no, aquí la puerta siempre está abierta para que la gente entre. Ahora han entrado gente de El Salvador, con esa gente que tiene todo su cara de tatuaje. Menos va a salir la gente. ¿Qué vamos a poder hacer si nadie nos escucha? Las autoridades dicen que no hay registro, por ejemplo, de que personas provenientes de El Salvador hayan ingresado. Sin embargo, ayer, hay que decirlo, acá en Huara, nos decían que está lleno en el último tiempo, en los últimos 3-4 meses han ingresado hombres particularmente con el rostro totalmente tatuado, la cabeza tatuada, y es el relato justamente de quienes están aquí en el día a día en Huara. El gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, nos recibió ayer en Iquique y analizó en vivo y en directo en Radiograma justamente esta decisión presidencial. Agradeció, dijo, a las autoridades que escucharan a las autoridades del norte que estaban pidiendo justamente este despliegue militar. Seguramente para muchos es un uso político por parte de algunas personas a lo largo del país. Yo quiero decirles desde la región de Tarapacá que tener a las fuerzas desplegadas en la frontera, particularmente de Colchane, es un uso de apoyo a la labor y a las tareas que hoy día tienen carabineros en ese lugar. Hoy día nosotros contábamos solamente con la posibilidad del decreto 265 que permitía un acompañamiento de las Fuerzas Armadas a carabineros, que no tenía ningún impacto.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a lo que está ocurriendo, lo habló ayer, de lo que iba a pasar hoy, que finalmente está pasando, que es los militares desplegados. En definitiva, que los militares van a hacer el rol que muchas veces se está haciendo Carabineros. Esto lo que pasa es que se va a ampliar la cantidad de personas, porque lo que en este minuto estamos viendo, por ejemplo, de los militares detrás mío, parando vehículos, revisando documentos, es justamente la labor que hace Carabineros, o que debería hacer Carabineros en el día a día. Escuchemos al subsecretario del Interior. Esto no lo podían realizar en los estados de emergencia y son funciones esenciales para controlar el tráfico ilícito de migrantes, pero también eventualmente el tráfico de drogas o el tráfico ilícito de armas o la trata de personas, delitos que se puede producir en torno a la frontera norte de Chile. Delitos que describe el subsecretario Monsalve, que son los que está investigando la Fiscalía, donde recordemos el Tren de Aragua, todo indica, ingresó justamente por estos pasos no habilitados que se dan particularmente aquí en Colchane o en Ollagüe, en el caso de la región de Antofagasta. Ayer hablaron los parlamentarios, vamos a revisarlos rápidamente. Miren, el presidente de la Cámara de Diputados, que además es parlamentario por Arica, Vlado Milosevic, reconoció que esto lo estaban pidiendo y que es al menos una ayuda para el control de la frontera. La senadora por Antofagasta, Paulina Núñez, también agradeció la decisión del presidente de haber sumado justamente esta decisión que al inicio fue cuestionada justamente por el oficialismo, pero que finalmente se abrieron a implementarla en esto cuando ya van a cumplir 12 meses de gobierno. Pero Paulina Núñez también dice que es necesaria la fiscalización a través de un estado de excepción en las carreteras, particularmente de las urbes más grandes como es Antofagasta, para frenar el ingreso de delincuentes. Los territorios de fronteras hay que fortalecerlos, el Estado tiene que retomar el control de las zonas de frontera que hoy día están muy vulnerables. Desde el norte tenemos esperanza que la presencia de las Fuerzas Armadas permita una migración segura y regular. Esta ley la vemos como un complemento a un eventual estado de excepción constitucional y ahí hay una solicitud al gobierno a que no lo descarte. Y para esta jornada, bueno, el despliegue partió a las 0 horas, va a llegar Carolina Toá a las 9:30, aterriza la ministra del Interior y Seguridad Pública, ya viene volando a esta zona, va a aterrizar directamente en la losa de Cariquima, que es una losa que utilizan aviones de la Fuerza Aérea de Chile y en este caso el avión de Carabineros que va a aterrizar en esa zona. A las 10:30, la ministra del Interior junto al ministro de Defensa subrogante, Gabriel Gaspar, van a encabezar el despliegue fronterizo de las tropas de las Fuerzas Armadas. Va a estar acompañada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el subjefe del Estado Mayor, Comando Conjunto, vicealmirante Alberto Arens, va a estar Javier García, que es el alcalde de Colchane, además de las autoridades de la región de Tarapacá. Es lo que está pasando a esta hora de la mañana, Catherine Tomás. A ver, mira, Néstor, varias cosas. Nosotros hemos contado acá que hay todo un movimiento para desatochar las ciudades del norte, para terminar con la presión en la ciudad del norte, aunque la presión es gigantesca. Todos vemos las tiendas que hay en lugares públicos, imágenes de Iquique donde está lleno de tiendas en lugares públicos, o sea, hay una presión enorme. Pero resulta que lo que se intenta es que no haya más presión, pese a que ya es enorme. Entonces, buses que están desparramando, por decirlo de alguna manera, que están repartiendo a estas personas en la zona central del país. ¿Quién paga estos buses? ¿Cómo pasan los controles de Carabineros? Los buses tienen controles de Carabineros. ¿Qué es lo que ocurre acá? A ver, si hay mayor control, ¿esto se va a controlar? ¿Es muy raro todo esto o es que hay una cierta connivencia entre algunas autoridades y estos buses de manera de bajar la presión o no aumentar mejor la presión que hay en el norte? Eso es la primera pregunta. Yo no sé si es posible responder todo esto, es muy extraño. Lo segundo, y lo segundo, Néstor, te lo planteo de inmediato. Si alguien va a estar en un camino cualquiera haciendo un control, eso lo puede hacer Carabineros y hasta lo podría hacer incluso otra autoridad. Un funcionario incluso municipal tiene facultades para hacer eso, realizando estos controles vehiculares. ¿Van a estar los militares prácticamente en su totalidad en la frontera o no? A ver,
Son varias preguntas interesantes, Tomás, y yo creo que la gente que vive acá, vive en la zona norte, no se lo pregunta y tampoco tiene una respuesta, salvo que haya corrupción. ¿Y por qué lo planteo así? Porque ayer conversábamos en Iquique con distintas personas que han viajado, incluso nuestro mismo corresponsal, que han viajado hacia Antofagasta, y todos señalan lo mismo. Cada vez que se sale por la carretera, por la Ruta 5 Norte, los buses de recorrido normal, o sea, que tienen su acreditación, ¿no es cierto?, de recorrido del Ministerio de Transporte, son detenidos, tal la tenencia en Loa, todos. Son bajadas las personas desde el interior, revisados los portamaletas, revisados los documentos. Entonces, la pregunta es, y que se lo hacían ayer en Huara, de hecho lo conversábamos con las personas en vivo y en directo ayer, ¿cómo puede llegar un bus que sale de Colchane, aunque llegue hasta Pozo Almonte, un poco más al sur de donde estamos, y de ahí iniciar un viaje hacia Santiago, hacia La Serena o hacia Antofagasta? ¿Cómo pueden pasar los controles sin una fiscalización? Es muy extraño, salvo que haya corrupción o que haya una orden de que esos buses pueden llegar hasta los valles centrales o al valle central, hacia la zona central, del país. Es muy extraño. Oye, y lo segundo, ¿los militares dónde van a estar ubicados? Los militares van a estar en las zonas o los hitos de la frontera donde, según el relato, la información que se ha levantado, que muchas de esas ya estaba en interior del comando conjunto de la zona norte, que son los lugares por donde normalmente ingresan las personas justamente ilegales, que es cerca de la tenencia de carabineros en Colchane y 2 o 3 puntos cerca de los hitos que hay donde se divide justamente Chile con Bolivia, donde hay unas vegas, como se les llama, y donde normalmente han aparecido personas muertas porque caen producto de las bajas temperaturas de la madrugada. Se supone que en esos lugares van a estar de una forma disuasiva. Ahora, Néstor, hay mucha discusión. Bueno, por un lado está lo que nos mencionabas tú, mucha esperanza de parte de la población local, también de autoridades locales respecto a lo que significa este despliegue militar, que no es solamente cantidad de dotación que se aumenta, sino que también porque tienen la opción de registrar o hacer alguna otro tipo de medidas, como lo de los controles de identidad, controlar los equipajes, eventualmente detener a algunas personas que sean sorprendidas cometiendo algún delito, que es algo que no contempla regularmente el trabajo de las Fuerzas Armadas o del Ejército, en este caso en particular. Pero hay muchas dudas respecto de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer definitivamente los militares en la frontera. Se ha hablado respecto de eso, entendemos que hoy además está la visita de las autoridades nacionales que van a llegar a este lugar. Vamos a responder eso de inmediato, tenemos que ir a la moneda. Daniela Ruiz Tagle con la información del momento. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Llega a esta hora de la mañana al Palacio de la Moneda el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo hace luego de finalizar ya sus vacaciones, que recordemos se vieron interrumpidas a propósito de la emergencia que se registra en el sur de nuestro país. Va a hacer ingreso en los próximos segundos a través del patio de los Cañones, entonces acá al Palacio de la Moneda. ¿Qué se espera para esta jornada entonces para el presidente de la República, Gabriel Boric? Él se va a reunir con su comité político de ministros. Esto va a comenzar en los próximos minutos. De hecho, ya llegaron varios ministros del comité político. Ustedes pueden ver a través de biobiotv.cl la llegada del presidente Gabriel Boric, a quien se le rinden honores. Entonces, luego de retomar su agenda, luego de las vacaciones que él se tomó acá en la región metropolitana, que debió ser retomada en la región metropolitana. Se espera que el mandatario, luego del comité político de ministros, sostenga algunas reuniones privadas con sus asesores y posteriormente esta semana no se descartan actividades más bien públicas. Todo esto se da en el marco de un inminente cambio de gabinete. Recordemos que se ha señalado que se va a realizar un cambio de gabinete quizás antes de que se cumpla un año de gobierno, el 11 de marzo, recordemos, de este año. Y por supuesto vamos a estar muy, muy atentos a lo que va a ocurrir en los próximos días, las distintas reuniones, las distintas citas que se realicen acá en el Palacio de Gobierno. Se le rinden honores entonces al presidente de la República, Gabriel Boric, quien llega al Palacio de la Moneda luego de finalizar sus vacaciones acá en el Palacio de Gobierno. Bio Bio, la radio.
Gracias, Daniela. Daniela Ruiz Tagle desde La Moneda con la información del momento. Regresa el presidente Gabriel Boric a sus actividades. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero antes estábamos hablando con Néstor Aburto, que está en Guara, en el extremo norte de nuestro país. Te preguntaba acerca de las atribuciones de estos militares que van a estar resguardando la frontera por este lapso de 90 días, la expectativa de la ciudadanía y lo que pueden o no pueden hacer finalmente en este rol. A ver, yo creo que para poder describir rápidamente lo que va a hacer los militares es un trabajo similar a Carabineros, pero la diferencia está en que si ellos detienen a una persona porque no tenía los documentos, que es lo que más probable que va a suceder, claro, tienen una cantidad de 12 horas máximo para ser entregados o ponerlos a disposición, pasar de retener a detener básicamente con Carabineros o la Policía de Investigaciones. No es labor de los militares comparecer ante el Ministerio Público con una persona detenida. Entonces, al final, para poder comprender o entender de cuál va a ser el rol de los militares, es básicamente eso, es ayudar, colaborar con la gestión que debería estar haciendo Carabineros o la Policía de Investigaciones en cuanto al tránsito de personas. Sobre lo que se ha discutido, sobre la regla de uso de la fuerza, ya lo hemos conversado acá, van a tener que utilizar elementos disuasivos primeros visuales, como son las propias camionetas o estos camiones militares, como los que tenemos acá en la carretera. Algunos de ellos portan sus fusiles, pero en la espalda, y básicamente hacen una labor de carabineros. Si eso es, básicamente. Los militares hoy día se han transformado en una policía militar, que está resguardando la infraestructura crítica, como dice el gobierno, que son las principales vías de acceso. El tema es cómo resolverán el ejército, por ejemplo, enfrentarse. Y lo otro, lo más importante que nos decían ayer desde Colchane, si van a estar 24 horas, porque si van a estar solo durante el día con sus drones, ayer el ejército revelaba algunas fotos de cómo estaban colocando sus drones en la montaña para poder supervigilar desde el aire, pero eso sirve básicamente durante el día. La gran pregunta es si el ejército, que ya estuvo en la frontera, hay que decirlo, porque hubo estado de excepción en la zona norte, van a estar las 24 horas, es decir, a la 1, 2, 3, 4, 5 de la madrugada revisando los pasos no autorizados, que es donde normalmente en ese horario cruzan los extranjeros. Oye, hay unas imágenes que nos han enviado y que también pudimos observar en Iquique, donde la situación es muy compleja, y esto es más o menos lo mismo que se traduce o se produce básicamente en Antofagasta y en Arica, que es estas tiendas donde se colocan con carpas en los radios urbanos de estas comunas, donde viven en carpa los inmigrantes, pero además también hacen sus propios negocios, ya sea con venta de alimentos o venden ropa que les regalan. En fin, es parte de la radiografía que uno puede mostrar del norte del país, de lo que se está viviendo. Igual, hay que decirlo, en Estación Central también, comuna de Santiago, incluso en Providencia, en el límite con Santiago, se puede ver algo parecido, hay que decir. Néstor, mira, algunas cosas, ¿no es cierto? Un general de ejército en estos momentos va a ser responsable del orden público. Sí. Lo que es una actividad totalmente distinta. En segundo lugar, estos militares tienen que estar preparados para una actividad totalmente diferente a la que fueron formados. O sea, ellos están formados para la guerra, para disparar a otros, y en la guerra se utilizan todos los medios que uno tiene. Si uno tiene una pistola, una metralleta, lo que sea, porque en eso esto es totalmente diferente. Y por lo tanto estos militares tienen que estar preparados y tienen que además tener elementos logísticos para respetar todas las instrucciones que se le dieron a través de un decreto, por lo demás. Sí. Estos elementos hoy día los tienen, tú ves militares ahí. ¿Cuentan con esos elementos? La bocina, la pistola antidisturbios, un asunto para lanzar pintura, en fin, todo lo que les pidieron. Sí, en este caso no lo hemos visto, solo tienen un sistema que lo usa Carabineros, que es para la noche, de color rojo o verde, para parar los vehículos. Que son como unas paletas estas que utilizan también en los aeropuertos, pero particularmente acá lo vemos como sería en un estado de excepción de los que ya conocemos y hemos reporteado en el último tiempo. Están con sus fusiles de asalto, con sus chalecos antibala y su ropa militar, pero no lo hemos, de hecho cruzamos, estuvimos al otro lado, no vimos ninguna diferencia. No sé, esto es lo que estamos viendo acá, no sé si en la montaña propiamente tal tienen o cuentan con estos elementos, y eso es lo que vamos a corroborar también durante la madrugada, si es que
trabajan justamente durante la madrugada. Sobre este último punto hay que decir, Tomás, algo muy importante. Se cree por parte de las autoridades tanto comunales de esta zona, Guara o Colchane, que va a bajar o va a disminuir. Y esto por una situación obvia, ¿no? Se ha transformado en una noticia también en Bolivia, también en Perú y obviamente en los países centroamericanos de lo que está pasando en Chile sobre esta decisión del presidente Gabriel Boric. El asunto es qué va a pasar dentro de los 90 días y por eso decían, no hay que engañarse con las primeras informaciones que se entreguen desde el norte del país dentro de los próximos 3, 4 o 10 días. La situación hay que evaluarla al mes de esta medida, porque obviamente y lo más probable que hoy día en la noche no entre nadie. Oye, y otra pregunta, resulta que hay información que no es exactamente igual, pero se dice que habría unos 180 pasos dentro de esta extensa frontera, ¿no es cierto? Sí. Y de los cuales 6 son habilitados y todos los otros son estos pasos clandestinos. Se dice que el ejército está movilizando a 2.000 soldados. Si uno calcula que son personas que necesitan días libres, no pueden trabajar 7 días de la semana, necesitan además cambios de turno, tienen que resguardar, me imagino que resguardarán todos los pasos, porque si dejan algunos pasos libres no tiene mucho sentido, es como no tapar todos los hoyos del casco, ¿no? Igual se hunde el asunto. ¿Es suficiente esta movilización? Yo me hago esta pregunta, ¿o no? Es una buena pregunta. Es que los números como que no dan, Néstor, ese es el problema. No da. No. Entonces, en el norte están las fuerzas militares más competentes de nuestro país, todos lo sabemos. El distrito militar norte están los soldados profesionales, son los militares de carrera en el sentido de militares profesionales. ¿Hay tan pocos? ¿Es que no han vuelto de vacaciones? ¿Hay algo más? ¿Se promete algo más o esto es? Hasta ahora esto es, porque no hemos escuchado de que esto pueda tener progresivamente aumentar, por ejemplo, el número de militares desplegados de la frontera. Eso no lo hemos escuchado. Solo lo que la autoridad ha informado es el despliegue de las Fuerzas Armadas al resguardo de la frontera. Y eso es lo que dice el decreto que tuvo la toma de razón de la Contraloría, con todo lo que ya sabemos los detalles. Pero a ver, son 180 pasos, de los cuales un número importante también transitan camiones, transitan vehículos ilegalmente. Y ahí es donde nos comentaban ayer personas que conocen sobre lo que ocurre en esta zona, es el ingreso de cigarrillos, contrabando de perfume, incluso de hortalizas que vienen desde Bolivia y que ingresan a esta zona, a la zona norte, donde obviamente ustedes comprenderán no hay hortalizas como en la zona central, y entran los camiones desde zanahorias, tomates y otros sin que nadie obviamente los fiscalice. La pregunta es, ¿los militares van a lograr dar con esos pasos? ¿Llegarán a estar en esos pasos? Es una de las dudas que obviamente se ha planteado y que hay que dejar sobre la mesa. Y yo planteo otra duda. Existe al interior del ejército fundamentalmente el temor a que este cambio de doctrina en los soldados, en el sentido que ahora se transforman en policías y no es absolutamente en militares, cambie la cabeza de los militares y que ya no sean, después del cambio de doctrina, aptos para la guerra, porque un policía no es una persona para la guerra, tiene otras misiones, otra mentalidad, es otra cosa, y que por lo tanto no estén aportando todos los hombres necesarios, justamente porque existe el temor de que ya no tengan soldados, tengan policías, y por lo tanto van a mandar a algunos, pero no a todos. ¿Puede haber algo de eso? Podría ser porque obviamente aquí son soldados, tú lo mencionabas, Tomás, son soldados profesionales, los que están en el norte del país, es la frontera que probablemente más hay que resguardar o la zona, digamos, donde históricamente han habido conflictos con los países vecinos y por ende hay un entrenamiento diferente a lo que ocurre en la zona central o en la zona sur. Los militares o los soldados básicamente, que son los que van a estar en la frontera, han recibido una instrucción diferente, puede generarse una cultura distinta y ese yo creo que es un punto que pone nervioso a algunos, al menos generales en retiro, con lo que hemos hablado en los últimos días, así lo plantean, porque las fuerzas militares están justamente para ataques al momento de una guerra y eso lo hace que sea diferente a
Carabineros, en este caso, que es más militarizada de las dos policías. Eso podría generar efectivamente algo, dependiendo del tiempo también en que estén. Por ahora son 90 días, pero si se da algún número a la baja, probablemente van a estar por mucho tiempo. Ayer se dijo que hay una circular del Servicio Nacional de Migraciones, o sea, una circular oficial que prohíbe la reconducción. ¿Habría que derogar eso? ¿Los militares en estos instantes, pese a esta circular, tienen facultades de reconducción o simplemente alguien pasa la frontera, lo van a detener y lo entregan a Carabineros, considerando que el ingreso ilegal al país no es delito? Hay que recordar eso. No, pues que llegan a autodenunciarse. Exactamente, pero es un asunto administrativo, no es un delito. Entonces, ¿tienen facultades para reconducir, o sea, para retornar a la frontera con Bolivia, por ejemplo, a las personas que encontraron o no? La respuesta podría ser en torno a este catálogo de los 7 pasos que tienen que hacer los militares, y recuerden que en uno de ellos está la negociación. Y uno podría entender que la negociación es una reconducción, es decirle a las personas regresen por donde venían. Podría tratarse de eso, pero es que hay que verlo en la práctica, en el terreno práctico. Ya, queda mucho por resolver, ¿eh? Quedan muchas dudas. Oye, lo otro, las autoridades que vienen de Santiago, claro, van a estar 1 hora y media. Ayer nos decían de Colchane, sería bueno, por ejemplo, que la ministra del Interior bajara no en avión desde allá, sino que hiciera el recorrido directo hasta Huara, hasta Iquique, para que conozca la calidad, la mala mantención que existe de los caminos y los abandonados que están en estas zonas, más allá de lo que se diga o de las visitas que puedan hacer las autoridades. En 1 hora y media se conoce muy poco de la realidad que están viviendo los vecinos de esta zona. Gracias, Néstor, estamos en contacto contigo. Estamos en contacto. Quedamos atentos a tus reportes desde el norte del país. Bueno, a propósito de lo que hemos hablado en medio de esta conversación en relación a la capacitación que tienen estos militares que han sido desplegados en el norte del país, hubo una capacitación de parte de Carabineros, en particular en materia de derechos humanos, a cargo de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile. Quedó la preparación en derechos humanos del personal del ejército que resguardará las fronteras en el norte del país, esto a partir de la jornada de hoy. La ministra del Interior, Carolina Toá, junto al ministro subrogante, ¿no es cierto?, van a llegar esta mañana, justamente después de esta capacitación que se está realizando a los funcionarios de Carabineros, a los funcionarios militares. En estas 3 regiones que les contábamos, en donde se van a desplegar turnos de militares para controlar y fiscalizar la legalidad de los pasos de extranjeros al territorio nacional, son básicamente Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Y despliega que se tienen que ajustar a derecho, con un trato humano a las personas, contenido que se revisaron en los cursos. Y en esa línea que Carabineros entró en la preparación de 337 efectivos que estarán operativos. El decreto supremo habilita los controles de identidad y de vehículos, entre otros, dejando el tema del uso de la fuerza en el centro de su aplicación. Esto porque se debe ejercer con equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y también con resguardo de la seguridad de los funcionarios y civiles en caso de peligro. Un punto que ha generado divisiones en torno a las capacidades que tienen los militares. Pero con pocas o muchas atribuciones en Carabineros conocen de cerca el tema del uso de la fuerza, el cual debe estar enmarcado en regulaciones y principalmente en protocolos, los mismos que renovaron en el marco del estallido social con múltiples medidas. Uno de los contenidos entregados a los efectivos aborda precisamente la materia, según confirmaron en la institución, con la introducción a la seguridad pública y derechos humanos aplicables a la función policial. En una de las 3 regiones en las que se van a aplicar las medidas de vigilancia se encuentra el general de Carabineros a cargo de Iquique, Juan Francisco González. El alto mando se refirió a los cursos y a las medidas. Dijo, el programa de capacitación está orientado a instruir técnicas de intervención y derechos humanos para el Ejército de Chile en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, en el cual se le otorgan facultades en materias de orden y seguridad en el control fronterizo. Ya, eso es lo que se está ocurriendo. Fueron 60 horas, solo mencionar, fueron 60. Solo 60 horas pedagógicas entregadas a los militares, según dijeron, en materia de instrucción y capacitación al personal del ejército de las regiones en materia de derechos humanos. Yo creo que vivimos tiempos... En Chile hemos vivido tiempos convulsos. En Chile hemos vivido tiempos de contradicciones, de cambios, personas que dicen una cosa después hacen otra. Me refiero a dirigentes políticos y de muchos sectores, no solamente de uno, que dicen A y después están diciendo B sin explicar por qué cambiaron de A a B, etc. Solo quiero recordar, y cada uno seguramente lo recordará, que hace no mucho tiempo, pocos meses, se decía
que había que refundar Carabineros y otros decían que había que eliminar Carabineros y reemplazarlo por otra policía totalmente diferente. Y la razón principal, había varias, pero la razón principal es que no tenían claro lo que significa el respeto a los derechos humanos. Y resulta que ahora el mismo gobierno instruye a Carabineros para que capaciten derechos humanos a los militares. ¿Alguien podrá explicar estos cambios, estas contradicciones, estas volteretas? ¿O es que Carabineros entendió lo de los derechos humanos en poquísimos meses? ¿O es que no era así? ¿O es que las circunstancias obligan a...? Puede haber otras alternativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, las que sean. O ninguna de las anteriores.